Iglesia Cristiana en Él, cortos mensajes con un propósito. Bienvenidos. Hola, buenos días, gracias por conectarte con nosotros una vez más. En estos devocionales de Semana Santa hemos venido viendo cómo fueron los últimos días del Señor Jesús en la tierra en su forma humana. Y hoy vamos a hablar de lo que fue la oración de Jesús en el Getsemaní. Eso lo encontramos relatado en los evangelios y cada escritor lo hizo a su manera y cada uno nos aporta algo. Vemos que Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar y sabía que al suceder esa traición iba a llegar un momento de dolor, sufrimiento y agonía que lo llevarían hasta la muerte. Entonces Jesús tomó a 3 de sus discípulos y los llevó con él al Getsemaní a orar. Se alejó un poco de ellos y comenzó a clamar al Padre. Le decía que si era posible pasara de sí esa copa, pero que fuese la voluntad del Padre y no la de él mismo. Cualquiera leyendo esto hasta llegaría a pensar que al pedir esto, Jesús le temía a la muerte y que se arrepentía de haber descendido de su gloria para hacerse hombre. Y es que era tal su angustia que en Lucas 22:44 vemos que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Al leer esto puedo entender que no era un simple temor a morir. Era el saber que iría a la cruz, que no era algo honroso, porque era maldito aquel que fuese colgado en un madero o cruz. Era saber que siendo santo y sin pecado, llevaría sobre sí todo el pecado de la humanidad para morir por nosotros, darnos la salvación y justificarnos delante del Padre. Y eso implicaba que su espíritu ya no sería uno con el del Padre, y así sucedió, porque allí crucificado clamó a Dios diciendo o preguntando: ¿por qué me has abandonado? Y esto no fue por puro gusto del Padre, porque en ese momento llevaba Jesús sobre él el pecado de toda la humanidad, y por eso el Padre apartó su mirada de él. Allí en el Getsemaní, Jesús clamaba en profunda agonía, sabiendo lo que vendría, y aún así habló al Padre diciéndole que si era posible, pasara de él esa amarga copa, pero siempre dejó en claro que estaba sometido a la voluntad del Padre, y aún estando él sin pecado, se humilló delante del Padre, reconoció su señorío y potestad, sabiendo que no era su voluntad sino la del Padre. A pesar de ser el Hijo de Dios, obedeció la voluntad de él, se humilló y aceptó pagar por nuestros pecados. Aún sabiendo esto, muchas veces al ser humano le cuesta humillarse delante de Dios, aún sabiendo que no tendremos que pagar por nuestros pecados porque Jesús ya lo hizo. Solo debemos humillarnos ante el Padre y pedir perdón. No debemos morir por ello porque Jesús ya lo hizo. Y aún así, no nos humillamos delante de Él reconociendo su señorío como lo hizo Jesús. No aceptamos que sea su voluntad. Queremos que Dios obre a nuestro favor, pero según lo que queremos a nuestra conveniencia, no según su voluntad. Esta Semana Santa y todas las semanas del año son la ocasión perfecta para entender y recordar que aún Jesús en su perfección se humilló, postrado con su rostro en tierra delante del Padre, y aceptó hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros, que en medio de nuestra humanidad siempre pecamos? ¿Por qué no humillarnos ante el Padre y aceptar su voluntad para nosotros? Que tengamos en cuenta que si hay alguien que sabe qué es lo que necesitamos y lo que queremos, es Dios. Él sabe perfectamente si lo que queremos es realmente lo que necesitamos según su voluntad. Así que recuerda, ¿cuál es un buen momento para aceptar su voluntad? Ese momento siempre es ahora. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Te invito entonces a que te conectes a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana en Él, para continuar con nuestra serie de Semana Santa. Muchas bendiciones para todos. Esperamos que este mensaje haya edificado tu vida. Visítanos en redes sociales Iglesia Cristiana en Él y acompáñanos en nuestros servicios los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 87, número 8756, Bogotá, Colombia. Bendecido día.